Buenos días, soy el doctor Fernando Bota, presidente del Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología. Es un placer presentar esta mesa sobre el envejecimiento en nuestra región, en la cual los distinguidos miembros de nuestro comité harán distintas intervenciones mostrando aspectos de la diversidad cultural, etnográfica y geográfica en nuestra realidad. El doctor Robinson Cuadros nos va a hablar sobre la problemática LGBT, el doctor Roberto Girón desde Perú sobre la discriminación, el doctor Homero Gat sobre las poblaciones migrantes, la doctora Heckman desde Brasil de las inequidades y género y etnicidad, y finalmente el doctor Acánfora de Argentina nos va a hablar sobre el envejecimiento saludable, mito o realidad. Creemos que con esto nuestra mesa va a tener una visión global de las problemáticas en la realidad. Bueno, muchas gracias y estamos a sus órdenes. ¿Qué tal, amigos? Soy Robinson Cuadros, médico geriatra de Colombia. Desde el COMLAT hacemos un llamado a las realidades que enfrentamos en América Latina en atención humanizada y diferencial de acuerdo a las características particulares de las personas mayores en su contexto cultural, social y económico. Todo esto nos obliga a preguntarnos por los grupos de especial atención en el abordaje gerontogeriátrico de la atención sociosanitaria. Por ejemplo, los tamizajes o escalas de valoración cognitiva o funcional tienen en cuenta la orientación sexual, si la persona es habitante de calle, pertenece a un grupo étnico o especial, o se considera la carga emocional si es refugiado o migrante. ¿Qué tantos estudios de investigación estamos adelantando en los factores de riesgo a nivel biopsicosocial y espiritual que pueden tener estas personas en perspectiva de envejecimiento saludable? Pues bien, queridos amigos, en este panel haremos diferentes reflexiones sobre los aspectos a considerar en poblaciones especiales, precisamente de lo que venimos hablando. Los marcos jurídicos internacionales siguen haciendo invisibles a las personas mayores. Debemos trabajar en equipo para transformar su imagen social, no por estética, sino por la importancia que tienen como seres humanos sujetos de derechos y de deberes, donde valoremos más su presente que su pasado. Empecemos con la población LGTBI, como población con un crecimiento exponencial en el mundo. En Estados Unidos se reportan más de 1 millón de personas LGTBI, cifra que se duplicará para el 2030. Sin embargo, en la actualidad, los estudios muestran que esta población tiene más probabilidades de experimentar discriminación en vivienda, tener ingresos más bajos y es más probable que expresen una falta de apoyo social. Claramente existe discriminación, estigmatización y exclusión por parte de las mismas personas mayores heterosexuales, lo cual nos reta a educar, capacitar y acompañar a las personas mayores en este sentido. Es necesario desarrollar cátedras y líneas de trabajo en la formación del personal sociosanitario con este enfoque diferencial, en especial en poblaciones LGTBI que no han sido tan estudiadas, pues la mayoría de estudios se centran en hombres blancos, de clase media, con educación, que viven en núcleos urbanos y que participan activamente en la comunidad gay. Desde la academia es necesario desarrollar estrategias para la detección y erradicación de edadismos estructurales que afectan la toma de decisiones en el ámbito de la salud, incluyendo claramente la salud mental, pues sabemos que 2 de cada 3 personas mayores LGTBI han sufrido discriminación o abuso en el sistema de salud. Debemos establecer mecanismos políticos que mitiguen ese impacto de la soledad no deseada, dado que pocas tienen descendencia y muchas han sido rechazadas por sus familias, han tenido inestabilidad laboral y miedo al rechazo. Y fortalecer el cuidado a largo plazo en centros que sean inclusivos y que tengan personal capacitado en sus capacidades y en sus necesidades. Hablemos de la población de personas mayores víctimas del conflicto armado interno, que han quedado en la mitad del conflicto entre fuerzas militares y grupos al margen de la ley, donde algunas salen de sus territorios,
pero la gran mayoría se quedan porque no tienen la salud o los recursos o el apoyo institucional para huir del conflicto y la violencia local, quedando sin red de apoyo, blancos de la delincuencia y condenados a vivir en soledad, cuando no deciden acabar con sus propias vidas. El abordaje de esta problemática va más allá de una simple caracterización, puesto que las personas mayores que se encuentran en estos contextos de violencia se les perpetúan las vulnerabilidades y las desigualdades. Están expuestas a la victimización y tienen mayor riesgo de abandono y marginación. Están más propensas al desarraigo y la exclusión social en los nuevos lugares de residencia por los pocos recursos personales, familiares y sociales de los que disponen para adaptarse. Es un compromiso como sociedad eliminar las barreras administrativas para continuar sus tratamientos médicos y su soporte emocional, garantizar su vinculación laboral, su seguridad económica y fortalecer los procesos de participación para que las personas mayores víctimas del conflicto armado contribuyan a la memoria histórica de los países, la restitución de tierras y la reparación de las víctimas. La memoria, según ellos mismos, debe hacerse en medio de la guerra para detenerla, denunciarla, reclamar, transformar y construir paz. Hablemos de la población, las personas mayores desmovilizadas o en proceso de reinserción que dejan las armas, catalogadas como pertenecientes a grupos subversivos, terroristas, guerrilleros o paramilitares que no han cometido delitos de lesa humanidad y que quieren reintegrarse a la vida social y económica. Son una población especialmente vulnerable en tanto tienen más dificultad para adaptarse a la vida civil. Llevan muchos años portando un arma. Como excombatientes, hombres y mujeres requieren un acompañamiento en salud mental en los procesos de reintegración por los altos niveles de estrés, algunos por el consumo de sustancias psicoactivas y vivencias de situación traumatizantes que vivieron, y otros por la coerción psicológica proveniente de las jerarquías rígidas y verticales de los grupos armados, además de la culpa proveniente de la perpetuación de actos violentos y la pérdida de autoestima, la confianza, el sentido de responsabilidad y la autonomía. Las personas mayores excombatientes no cuentan con las habilidades sociales para funcionar idóneamente en ámbitos civiles, en donde requieren capacidades diferentes a las que ya traen y en donde tienen que afrontar los prejuicios y estigmas contra ellos. Todo un reto para trabajar desde la academia y como sociedad. Hablemos de los habitantes de calle, los homeless, condición asociada con las inequidades sociales, el consumo de psicoactivos, los sistemas de protección social limitados, las dificultades de las familias para responder por las personas mayores e incluso precisamente por el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar que nos llevan a pensar en las dificultades de sobrevivencia frente a los recursos con los que cuentan ellas para enfrentar los llamados síndromes geriátricos, además de su profundo sentido de marginalidad, de abandono y de no pertenecer a nada. Pese a que las personas mayores con habitabilidad en calle, en su mayoría, ya no transmiten una imagen de violencia, los prejuicios que recaen sobre ellos son de seres sucios, que huelen mal, que son vagabundos, que perdieron su vida por algún vicio. Y ese estigma social se acompaña de una realidad. Son población itinerante. El 70% no tiene lugares fijos de estancia, lo cual también impide hacer un seguimiento sociosanitario adecuado. Vivir en una especie de exilio social requiere de la participación de toda la sociedad, incluyendo la policía y la fuerza pública, en cuanto a la humanización del trato digno y la destinación de recursos para la atención integral, donde se le permita pasar la noche en lugares dignos, donde incluso se le permita el ingreso de sus mascotas y sus pertenencias. Por eso, queridos amigos, escuchar a la persona mayor que se esconde detrás del habitante de calle, expresar con palabras el drama de su vida, es el inicio del reconocimiento de su misma y su propia condición humana. Hablemos, por último, de las personas mayores privadas de su libertad que están en cárceles y prisiones.
requieren también un acompañamiento gerontogeriátrico en salud mental, salud emocional, en especial en aquellas que padecen enfermedades crónicas o terminales, para determinar el lugar de cuidado a largo plazo, de cuidado paliativo, respetando su voluntad anticipada. Se requiere una adaptación en gerontoarquitectura de las prisiones y hacer lineamientos de atención humanizada con enfoque diferencial. Para finalizar, quiero comentarles que desde nuestro trabajo los invito a fomentar y fortalecer los colectivos de personas mayores que tengan voz y voto en la creación de modelos de atención diferenciales, trabajando por las personas mayores con las personas mayores. Su voz tiene que ser escuchada. La dignidad humana no debe estar sujeta a condiciones, sino que debe ser respetada y garantizada. Muchas gracias. Buenos días con todos. Las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo a un ritmo más rápido que en el pasado. Y esta transición demográfica tendrá un impacto en casi todos los aspectos de la sociedad. Y hay más de 1.000 millones de personas de 60 años o más, y la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos. Muchos no tienen acceso ni siquiera a los recursos básicos necesarios para una vida con sentido y dignidad. Otros enfrentan múltiples barreras que impiden su plena participación en la sociedad. Se necesita con urgencia una década de acción mundial concertada sobre el envejecimiento saludable para garantizar que las personas mayores puedan desarrollar su potencia con dignidad e igualdad y en un entorno saludable. Debemos considerar esta década como una oportunidad para que cada país pueda resolver las múltiples deficiencias e inequidades de la población adulta mayor, con el fin de mejorar la calidad de vida. El tema que abordaré este corto tiempo es sobre la discriminación y el envejecimiento saludable, cómo se genera y qué debemos hacer para tratar de evitarla. En cuanto a la discriminación de las personas mayores, recibe el nombre de edadismo. El término no está reconocido por el diccionario de la Real Academia Española. Se trata de una traducción de ageísmo de uso común en el ámbito de la gerontología anglosajona. Edadismo es una discriminación que afecta aún más a los adultos mayores en esta pandemia. Restarle importancia a su aporte social y laboral, infantilizarlos a través de abuelitos o abuelita, son alguna forma de discriminar a las personas de más edad. Lo opuesto a la discriminación es la equidad, que promueve oportunidades iguales y justas para disfrutar de los factores determinantes y facilitadores de un envejecimiento saludable, como la posición social y económica, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento o residencia, la condición de inmigrante y el nivel de capacidad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud amplió el concepto de envejecimiento saludable al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. Esto equivale a calidad de vida. Con respecto al envejecimiento de la población en el Perú, es un fenómeno que muestra un crecimiento sostenido. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en nuestro país, la esperanza de vida en el periodo 2015-2020 es de 75,3 años y se proyecta que entre 2045 y 2050 será de 82,1 años. Luego incrementar a 88,1 en el periodo 2095-2100.
el reto que se nos viene en los próximos años y también para las generaciones que tienen que ver con la salud. También la población de 60 años o más crecerá de forma más acelerada en los países en desarrollo, de 652 millones en 2017 a 1.700 millones en el 2050, mientras que en los países más desarrollados pasará de 310 millones a 427 millones. La región donde crece más rápidamente el número de personas mayores es África, seguida de América Latina y el Caribe, y a continuación Asia. Consideramos que el envejecimiento saludable va estrechamente ligado a la desigualdad social y económica. Las desventajas en salud, educación, empleo y obtención de ingresos comienzan pronto, se refuerzan mutuamente y se acumulan a lo largo de la vida. Por ejemplo, una persona con compromiso de su salud que tiene limitaciones para cumplir con un trabajo determinado, esta persona probablemente se retire pronto de su trabajo o a menos edad de la acostumbrada, y lógicamente que su pensión va a ser mucho más corta. Por eso la relación que existe entre salud, empleo, educación y los ingresos que tiene cada persona. El género, la etnia, el nivel de educación, el estado civil, el lugar de residencia o la situación sanitaria pueden dar lugar a un acceso desigual a los beneficios derivados de estos ámbitos de actuación, con el consiguiente perjuicio para la capacidad de optimizar el envejecimiento saludable, que es lo que todos buscamos. Las personas necesitan un acceso no discriminatorio a unos servicios de salud esenciales, de calidad, que incluyan prevención, promoción, atención curativa, rehabilitación, cuidados paliativos y terminales, acceso a medicamentos y vacunas de calidad, incluso atención bucodental, y que todos estos beneficios no afecten a la economía de la persona, que tiene que estar en manos de los estados, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar la discriminación? ¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación? Podemos promover campañas de sensibilización sobre lo valioso de las personas adultas mayores, su experiencia que tienen en las diferentes actividades, promover la participación de las personas adultos mayores en la sociedad. De repente, esta sociedad está solamente basada en los jóvenes. De repente, promover la participación en la sociedad y que sea esto de intergeneracional, que sería óptimo. Se elimine el lenguaje estigmatizante. En todos los países existe este lenguaje estigmatizante de promover una autoestima en los adultos mayores muy baja. Fomentar relaciones sociales, vuelvo a insistir en relaciones sociales intergeneracionales. Promover servicios específicos destinados al maltrato. El maltrato, pues, es un síndrome geriátrico muy común en todas las sociedades de los países. Tal vez actualmente sea no solamente el económico, maltrato social, maltrato. En la pandemia hubo un maltrato muy evidente, ¿no? Durante la pandemia, que aún lo seguimos teniendo, ¿no? Para promover
para promover el envejecimiento saludable y reducir las inequidades, hacen falta sistemas de gobierno y liderazgo fuertes y eficaces. Se necesitan leyes, políticas, marcos nacionales y recursos financieros para garantizar que las personas disfruten de salud y bienestar y puedan ejercer sus derechos humanos. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria, democrática, no discriminativa, donde las diferencias convivan en armonía. Muy buenos días, soy el doctor Homero Gac, soy representante de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y agradezco al Congreso Internacional Mundial de Geriatría la posibilidad de estar aquí para presentarles el tema de envejecimiento saludable en población migrante dentro de este grupo de poblaciones especiales. Las migraciones son fenómenos complejos que generan el desplazamiento de un grupo humano para residir en otro lugar. Y esto puede tener componentes muy variados, de ahí su complejidad, la mayor parte de las veces económicos en la búsqueda de mejores situaciones de vida. Uno ha visto, por ejemplo, cómo desde Europa durante mucho tiempo se migra hacia América en la búsqueda de ir a hacerse la América en momentos como la fiebre del oro, por ejemplo. También vemos que hay fenómenos sociales al respecto. Hay fenómenos étnicos, religiosos, hay desplazamientos étnicos de grupos humanos completos dentro de África con el colonialismo, que quedan muchos lugares repartidos por fronteras creadas por grupos coloniales más que por los residentes locales, y se producen migraciones por esto, religiosas. Uno ve cómo han habido diásporas del punto de vista religioso, la diáspora judía, los grupos de menonitas que han migrado a lugares diversos dentro de América. Y también las guerras, probablemente esto nosotros ya lo estamos viviendo mucho, lo vimos con Siria hace un poco tiempo atrás y estamos viviéndolo con Ucrania nuevamente, cómo se generan desplazamientos humanos, como podemos ver ahí. Los desastres naturales, en mi país, Chile, nosotros, poblaciones completas casi se han trasladado cuando ha habido, por ejemplo, erupciones volcánicas o ha habido terremotos. Situaciones políticas, en mi país y en otros muchos ha habido momentos de poblaciones que se han exiliado. América Latina recibió muchos chilenos en su momento por temas políticos. Y oportunidades, momentos en los cuales se da la oportunidad de que hay un país que está mejor que otro desde el punto de vista de posibilidades y que eso genera que se vayan desplazando las poblaciones. También tenemos los fenómenos de migración campo-ciudad. Yo tengo el recuerdo cuando viví en España de algunos pueblos donde prácticamente la mayor parte de la población eran adultos mayores, quedaban muy pocos, y la gente joven había migrado a ciudades más grandes, quedando estos pueblitos muy pintorescos, pero llenos de personas mayores. Las migraciones en general son fenómenos que, a diferencia de otras situaciones que afectan a las personas mayores, son los más jóvenes quienes salen de sus países. Y esto va a generar cambios tanto en el país de llegada como en el país de origen de la población. Ustedes pueden ver que el salir una gran masa de personas jóvenes de un país va a producir un envejecimiento relativo de su tierra. Y esto, por otra parte, va a producir que esas poblaciones que están teniendo hijos, que son jóvenes, en otros países van a rejuvenecer un poco a la población del país que llegue. Tengo el recuerdo de ginecólogos obstetras diciéndome que las migraciones en Europa, por ejemplo, producieron un aumento de mayor cantidad de nacimientos, por ejemplo. Muchas veces los migrantes tienen tasas de natalidad más altas que las tasas de natalidad de los países que los acogen. Y eso es un fenómeno interesante porque va produciendo cambios, como podemos ver en este ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es el de Venezuela. En el informe de la ONU se calcula que han salido en esta última década cerca de 5.6 millones de personas de Venezuela. Y la población, por ese motivo, es similar a la que tenía en el año 2010, o sea, no ha habido crecimiento poblacional. Y esto produjo que el país se envejeciera aproximadamente en 20 años, o sea, lo que se esperaba que ocurriera en 20 años está ocurriendo ahora. Otro caso similar es el de Haití, que tiene un total de 11,4 millones de habitantes y 1,5 millones de habitantes han emigrado. Y esto genera también un adelanto del proceso de envejecimiento en una tasa importante, o sea, 10 años por lo menos.
Así que ya a nivel poblacional nosotros vemos que se generan cambios respecto a qué es lo que va a pasar, y esto va a producir grandes desafíos. O sea, piensen ustedes lo que significa el tema de inmunizaciones, el tema de situaciones de riesgo cardiovascular, de aumento de patologías asociadas a la edad que se empieza a producir, y eso por lo tanto es muy importante a la hora de considerar los fenómenos migratorios. Y quienes migran en general como personas mayores, ustedes pueden ver ahí que del total de personas mayores, los migrantes corresponden a un 12%, los que son mayores de 65 años, del total de migrantes, de estos informes de Naciones Unidas de migración del año 2020. Ahí podemos observar que la mayor parte del porcentaje de personas mayores migrantes están fundamentalmente en Oceanía, ¿cómo se llama?, en Norteamérica y en Europa, y en África, Asia y Latinoamérica hay menos cantidad. Generalmente los migrantes son poblaciones mucho más jóvenes en estos tres últimos lugares. Así que la mayor parte de estas migraciones de personas mayores se producen en lugares con mayor índice de desarrollo habitualmente. ¿Y qué puede motivar que las personas mayores salgan de sus países? Bueno, al igual que en cualquier otro fenómeno migratorio, las guerras, los conflictos políticos pueden producir la salida de las personas mayores buscando mejores oportunidades o seguridad en otros lugares. Pero también se produce la llamada migración en cadena, que tiene que ver con el hecho de seguir a los hijos y al mismo tiempo poder apoyar a esos hijos migrantes. Uno lo ve, por ejemplo, como en poblaciones donde los hijos se han ido a otro lugar a trabajar y que tienen que dejar a los nietos de estas personas mayores solos, muchas veces se trasladan para ayudar al cuidado de nietos, para ayudar en la crianza, también por motivos de salud. Hay situaciones bastante singulares, por ejemplo, en el sur de Chile, en la Patagonia, había lugares donde la conectividad con Argentina era mejor que con el mismo territorio nacional. Por lo tanto, algunos países, personas buscando salud se iban a Argentina para tratar de recibir atención de salud más que recorrer otros lugares cerca de Chile. Así que existen variados motivos por los cuales, y probablemente el tema del apoyo a la familia y la búsqueda de salud son muy importantes en este grupo de personas mayores que migran. La inmigración genera un enriquecimiento cultural importante, pero al mismo tiempo genera desafíos significativos en el encuentro de culturas. Nosotros en mi país hemos recibido esta cultura culinaria de lugares como Perú, como Venezuela en forma importante, y las personas que migran también comienzan a adaptarse. Eso también para las personas migrantes no deja de ser un tema, o sea, tener que aprender a comer otras cosas, tener que arreglárselas para vivir una cultura diferente, tiene algunas dificultades. Hemos visto algunos documentales, como es el caso de el de la Selección Nacional de Fútbol de Francia, cómo fue migrando y fue cambiando esta selección de tener muchas personas que eran de origen latino o español, de zonas más pobres y árabes, a tener una mayor presencia, por ejemplo, de personas de origen africano, lo cual le ha resultado muy bien a Francia. Llegaron a ganar un mundial y tenemos grandes jugadores de esa selección que son de origen africano, por ejemplo. Así que la migración genera estas relaciones culturales importantes. Bueno, la salud tiene sus complejidades también en la población migrante. Ustedes pueden ver el ejemplo de España, las personas migrantes consultan menos, tienen menos controles médicos, y esto va a producir que esos grupos humanos puedan tener mayores dificultades a futuro y un peor control de enfermedades crónicas. En Chile, por ejemplo, hemos visto enfrentados de que colocar traductores de creol para las personas que migran desde Haití, y podemos ver también cómo aspectos religiosos, como la presencia del Ramadán en personas musulmanas, también puede generar algunas alteraciones cuando se hospitalizan para poder hacer el manejo. La salud mental es otro tema importante. Los mayores extrañan su tierra, y esto puede, al mismo tiempo que con la pérdida de tradiciones, provocar tristeza, cuadros depresivos. La pérdida de relaciones sociales previas también es importante. Hay algunos estudios, por ejemplo, en mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, que revelan aumento de las patologías de salud mental en personas mayores en comparación con personas que de la misma condición en el país de origen, y con las personas que viven también en los Estados Unidos.
El regreso al país, el grupo Iyapu chileno, que ellos regresaron después de años de exilio, el regreso al país de origen también genera nuevos desafíos, como tener que adaptarse a las condiciones locales, no tener una previsión de salud y perder, por lo tanto, a veces beneficios que tenían en otros países con buena situación de, digamos, de previsión de salud, y eso perderlo a su llegada. ¿Qué cosas necesitamos para un envejecimiento saludable? Primero que nada, censar y conocer muy bien a la población adulta mayor migrante, saber qué situación funcional tienen, qué grado de enfermedades crónicas, acercarse a esta población mayor y conocer sus aspectos nutricionales, evaluar sus redes de apoyo y cuál es el grado de salud mental que tienen, informar, invitar a participar e integrar las acciones de salud comunitaria, evaluar situaciones de hacinamiento, cosa que nos tocó ver potentemente con la pandemia, cómo situaciones de hacinamiento podían empeorar la situación de salud de un grupo en caso de lo que fue el coronavirus. Y también integrarse a asociaciones de migrantes, que en conjunto pueden también desarrollar aspectos de ayuda a los grupos humanos relacionados con temas de salud. La portabilidad de datos sanitarios, una de las cosas que se ha conversado en reuniones en Washington, en Naciones Unidas, por ejemplo, de Naciones Unidas, conocer la prevalencia de patologías del país de origen es fundamental. La pronta inclusión en programas de inmunizaciones, un grupo que no esté inmunizado puede lograr que se eche a perder un sistema, digamos, de inmunización y efectos de inmunidad de rebaño. Abordar todo lo que son las barreras de inclusión, xenofobia, racismo, temas religiosos, y manteniendo siempre el enfoque de género y respeto a los derechos humanos de los migrantes. El esfuerzo mancomunado a nivel internacional y regional también ayuda mucho. Europa ha dado ejemplos de esto, de cómo poder manejar situaciones de salud en grupos migrantes a nivel de toda la Unión Europea. También hay que recordar que son oportunidades cuando llegan los migrantes de recibir excelentes profesionales. En el caso de Chile, hemos recibido excelentes profesionales médicos y profesionales de la salud que nos ayudan a tener una mejor actividad de cuidado de personas mayores. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Les agradezco la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer para mí, de aquí de Brasil, a estar estos minutos con ustedes en el simposio COMLAT, ¿no? Este momento me toca hablar de desigualdades de género y etnias. Hablaremos entonces de las desigualdades que tenemos en nuestra región y especialmente en relación al género y las etnias, los indígenas. El envejecimiento de la población es un fenómeno global altamente relacionado con la salud, ¿no? Y en América Latina tiene condiciones particulares, específicamente las proyecciones de las Naciones Unidas. Se espera que la cantidad de las personas de 60 años o más aumente en América Latina y en el Caribe. 77 millones estaban en 2017 y 196 millones se espera en 2050. Este grupo, ¿no? Este grupo de mayor edad, con mayor esperanza de vida, ¿no? Es el género femenino. Es el género femenino. Estos procesos demográficos de envejecimiento de la población se han dado en el medio de las persistentes condiciones de pobreza y desigualdad, ¿no? Que tenemos existente en América Latina y Caribe, más específicamente en la población promedio de mayor incidencia en enfermedades crónicas, discapacidades y pérdida de autonomía propia de la edad. Más, asimismo, la subpoblación experimentó un mayor riesgo de mortalidad a lo largo del curso de la vida al llegar al grupo de mayor edad. Está compuesta por miembros relativamente más resistentes, lo que es una paradoja, un paradoxo en América Latina, que la proyección del envejecimiento acelerado de nuestra región, ¿no? Que enfrenta desigualdades, preconceptos por el color de su piel y por su género.
En este otro trabajo, investigación que se realizó en México, este artículo, ¿no?, de los indígenas, más en la región de Chiapas, aborda el tema de la vejez en los contextos indígenas, especialmente lo que se desarrolla en el ambiente rural pobre, ¿no?, y de alta marginalización. Ante esta particularidad sociocultural, la vejez y el envejecimiento de la población se experimentan de forma diferencial en el resto de la sociedad nacional. Los pueblos indígenas, en consecuencia, presentan el mayor atraso en esta categoría y lo peor, no existen programas oficiales de soporte para los ancianos, ¿no? Es una pena realmente, ¿no?, que no tenga ese apoyo en la vejez, salvo la ayuda económica estatal y federal que reciben los abuelitos. Es preciso instrumentar programas integrales que den apoyo, soporte al envejecimiento, ¿no? Esta población anciana registra los índices de más altos de analfabetismo, en especial el sector femenino, como siempre, ¿no?, y estamos abordando este tema. Y es falsa la idea de que los ancianos no están dispuestos a aprender cosas nuevas, ¿no? Ellos realmente, por el contrario, se muestran muy orgullosos cuando son capaces de estampar su firma. Es preciso entonces centrar la atención con ellos, pues están ávidos de aprender a leer y escribir, tanto en español como en su lengua nativa. Aquí vemos un trabajo muy bonito, ¿no?, que se hizo en Sao Paulo con nuestro colega Ricardo Guerra, Beatriz Eugenia Alvarado y María Zúñiga, ¿no? Ellos investigaron las desigualdades sociales de género y etnias al curso de la vida, de la vida en la discapacidad, ¿no?, que había en la población de los ancianos, de las actividades de la vida diaria, ¿no? Lo que sugiere las desigualdades sociales durante el curso de la vida tienden a resaltar discapacidad de la vida en la vida posterior, ¿no? La prevalencia fue mayor entre las mujeres, dando 24,2%, de que en los hombres 14,8%. Las desigualdades étnicas relacionadas con la discapacidad de las actividades de la vida diaria, ¿no?, se explican por las condiciones sociales de la salud, pero persiste la brecha en el género. A pesar de ello, las mujeres parecen que son más resilientes, ¿no?, que los hombres frente a las malas condiciones socioeconómicas. Las condiciones crónicas de trabajo concluyen que los descensos en la mortalidad y la fecundidad han llevado realmente al Brasil a un proceso acelerado de envejecimiento, ¿no?, de la población. Las personas mayores sufren asimismo penurias extremas y la prevalencia de discapacidad que es desproporcionalmente alta, muy alta. Las desigualdades sociales no explican completamente en este trabajo la prevalencia, no explican completamente la prevalencia excesiva de discapacidad en las mujeres. Aquí podemos ver un poquito de
de la aposentadoría, como se dice aquí, de las pensiones en los adultos mayores. Este es un trabajo que se hizo por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y rápidamente podemos decir que la edad de la jubilación para adquirir una pensión completa no es igual en las mujeres con los hombres, ¿no? Y ahí podemos ver rápidamente aquí en 2018 que la pensión de las personas de 65 a 70 años era 28% en el hombre y 19% en la mujer, más bajo. Y lo mismo, aquellos que realmente no contribuyeron, ¿no? Con esa pensión, ¿no? A lo largo de la vida, 35% fueron 35% fueron los hombres y en menor número fueron las mujeres, ¿no? El concepto es lograr que se cierren esas brechas de género. Es necesario continuar con las políticas, ¿no? Es necesario continuar avanzando en 3 grupos de políticas: inversión del capital humano, acceso a los servicios públicos que alivien las restricciones, ¿no? de las mujeres, y las instituciones que garanticen la igualdad de género, evitando así la discriminación, ¿no? Y la violencia, y promuevan el empoderamiento femenino del sector público y de los sectores privados. Aquí también rápidamente podemos ver que también se habla sobre los beneficios de los ingresos, de la seguridad del ingreso, ¿no? Y podemos decir que el objetivo principal de este artículo es evaluar las desigualdades. Esto fue publicado por la FAO, ¿no? Por la Panamericana, fue en el periódico de la Panamericana de la Salud, ¿no? Y también dice la misma cosa que en el artículo anterior. Las mujeres, rápidamente vamos a decir, las mujeres tienen más probabilidad de trabajar en empleos informales y más remunerados. Esto lo hemos visto más en esta pandemia, ¿no? Durante de 2020 y el año pasado. Los efectos económicos de la pandemia afectan negativamente la salud financiera de los planos de pensiones, ¿no? Profesionales, lo que reducirá para el final de la vida, ¿no? Y aquí podemos ver este trabajo también hecho en Río de Janeiro, ¿no? En 2005, ¿no? También que se habla ya de la salud, ¿no? En relación al punto de la salud. Y podemos ver que el objetivo principal de este artículo, esta diapositiva, este slide, ¿no? Nos muestra realmente lo que estamos viviendo ahora post pandemia. Yo creo que estamos durante todavía la pandemia, y que en 2020 tuvo una gran repercusión especialmente para los adultos mayores, ¿no? Fue muy mal para la salud por saber realmente realizado el gran isolamiento, principalmente a los mayores adultos mayores, ¿no? Los más ancianos de 70, 80, 90 años, que realmente en sus casas se vivieron isolados, ¿no? Como también en los residenciales, en los nursing home, ¿no? Y vemos cómo el abrazo fue tan importante que se perdió en todo ese tiempo, y que ahora estamos viviendo en nuestra región y en el mundo todo ese problema mental. Lo que sucede aquí, que nuestra región es enorme y tenemos pocas comunicaciones, y realmente esto está llevando en nuestra región más andina, ¿no? De esos locales inhóspitos, está llevando a peor mental, ¿no? Y esto vamos a tener que haber muchos estudios para poder ver las consecuencias que tendremos en nuestra esperanza de vida. Aquí en el Brasil estamos viendo que conforme las estadísticas de IBGE, como se dice INPEA, realmente nos parece que será una base de 4 años que se está perdiendo con esta pandemia, ¿no? Realmente está teniendo grande repercusión del envejecimiento y esperanza de vida, ¿no?
futuramente lo podremos tener con grandes investigaciones, podemos ver lo cuánto que estamos sufriendo con eso. Todos los seres humanos, en especial los adultos mayores que se quedaron confinados, isolados por mucho tiempo. Y ahora vamos a terminar, no dejando de decirles en relación a esta charla, que las políticas fiscales realmente pueden influir en la igualdad del género mediante los impuestos y los gastos para impulsionar programas a favor de la mujer. Ya vimos cómo realmente es una grande desigualdad de género, ¿no? Y también ayudar para tener más subsidios para luchar contra esa violencia doméstica, ¿no? Y también lo extiendo a nuestros indígenas, ¿no? Que también están con pocos programas. Lo mismo sucede entonces en los indígenas, que son poco valorizados, una situación que se perpetúa por muchas décadas. Debemos fomentar a nuestros gobernantes a realizar políticas severas contra los abusos de maltratos por género en niñas y desigualdades en los adultos mayores. Difundir más investigaciones en la región. Tenemos muy pocos trabajos realmente, más ahora durante la pandemia, a pesar de que en la última década la región de América Latina ha aumentado sus trabajos en todas sus universidades y han publicado mucho en el mundo entero, mas asimismo con mucho trabajo. Realmente es un desafío en América Latina y Caribe realizar alguna investigación. Nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho más los que hemos viajado y hemos hecho cursos fuera de nuestra región. Hemos aprendido cuán importante es realizar estas investigaciones. Entonces vemos que cada vez más es difícil los investimientos en la educación, ¿no? En la salud y en buenas políticas públicas. Vemos que será después de esto, de la pandemia de COVID, será peor, porque estamos viendo cómo han cambiado los orzamientos, ¿no? Los presupuestos, más en los gobiernos que estamos viviendo actualmente en nuestra región de América Latina y Caribe. Me encantaría agradecer, ¿no? A todos. Este es el equipo con el cual trabajo, ¿no? Del Comité de América Latina y Caribe. Esto fue una foto de la última vez que tuvimos un encuentro, ¿verdad? Que nos conversamos, charlamos, nos abrazamos y reintegramos en varias sociedades de nuestra región de América Latina que están aquí presencialmente, ¿no? Esperamos que nos encontremos más veces y aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la Comisión Científica, a todo el Congreso de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología por habernos ayudado a hacer o por nos brindar este Congreso, que fue un grande desafío realmente para toda la Comisión y para todos los que estamos aquí, ¿no? En la infraestructura, grabando, manteniendo, informándonos. Les doy felicitaciones. Fue un desafío, fue un congreso único. Nunca sucedió en toda la historia de la IAGG que fuese realizado un congreso mundial. Fue un gran desafío. Felicitaciones, colegas. Muchas gracias. Es un placer para mí participar en este simposio de envejecimiento saludable, una visión desde las Américas. Yo voy a hablarles acerca de si el envejecimiento saludable es o fue un mito, una promesa o una realidad. Vamos a tratar en esta exposición de dilucidar este tema y cuál es el rol de nosotros los gerontólogos y geriatras para poder trabajar en este tema. Hay algunos mitos que están metidos en la sociedad y que está estigmatizando a la persona adulta mayor, al anciano, como nosotros querramos llamarlo. Generalmente se dice que los ancianos o adultos mayores son improductivos y que son digamos, una carga para la sociedad.
Y esto más que nada en sociedades muy evolucionadas, se dice cuando hay un sistema social que protege a la vejez y un reparto justo de ganancias en cuanto al sistema jubilatorio y demás. Imaginemos qué pasa en nuestros países, en toda Latinoamérica, donde prácticamente hay muy poca gente que aporta al sistema. También otra de las cosas que dicen es que no tienen capacidad de poder aprender tareas nuevas y que esto implicaría que no necesitan educación ni entrenamiento para nuevas tareas. También dicen que son incapaces de tomar sus propias decisiones incluso acerca de su propia vida. Recuerdo que estos mitos podríamos estar hablando prácticamente toda la exposición y ocupar todo el tiempo y no nos pondríamos de acuerdo. Esto es lo que uno trata de resumir, que está digamos, en la mente popular, en la sociedad, acerca de las personas ancianas. Y aquí viene tal vez uno de los más controvertidos. Se dice que la persona adulta mayor es débil, es frágil, es enferma, o bien puede llegar a ser discapacitada. Y todos sabemos que la discapacidad también puede aparecer en edades mucho más tempranas de la vida. Se dice también que no son capaces de mantener una relación, de enamorarse, y de que no son capaces de poder tener relaciones sexuales o sexo, y es como que el sexo en la vejez no existe. Repito que esto es un mito. También otro de los mitos que son muy comunes es que se olvidan muy fácilmente de las cosas, que no tienen la capacidad o que no conocen cómo poder divertirse y que no conocen cómo disfrutar de la vida. Y creo que dentro de estos mitos es uno de los errores más grandes que se cometen, porque las personas adultas mayores sabemos que tienen estas capacidades y que pueden desarrollarlas. Aquí yo me tomé el trabajo de mostrarles que dentro de las promesas digamos, de un mejor pasar para la gente adulta mayor, aparecieron en las últimas décadas del siglo XX algunos pioneros que hablaban de un nuevo paradigma en el campo de la investigación de la gerontología y dentro de las disciplinas gerontológicas de la biomedicina y de las ciencias sociales, empezaron a haber promesas, digamos, como de un cambio, como que algo se tenía que gestar respecto a esos mitos que yo acabo de explicar o de enumerar. Y aquí la primera mención respecto a lo que podía ser, en vez de un mito, una capacidad distinta para las personas mayores, estos autores allá por el año 81 hablaban de vitalidad. Después Robert Butler, que fue uno de los geriatras más notables de fines de siglo y principios de este siglo, en Estados Unidos hablaba de cómo poder levantar esa vitalidad y cómo se podía hacer esto en la vida, digamos, de persona adulta mayor. Luego el doctor John Rowe, actual presidente de la Asociación Internacional de Gerontología, allá por el año 87 publicó algo sobre el envejecimiento humano y el suceso, digamos el éxito, traducido al español. Y luego vemos que hay otras publicaciones, tal vez anteriores, que seguían hablando del proceso vital, ¿no? De la vitalidad. Y luego vemos que autores como Baltes hablan de el éxito también desde la perspectiva psicológica, y todo esto que uno va tratando de hacer y mostrar es prácticamente para poder entender el por qué esto fue sufriendo una transformación. Hasta que en el año prácticamente 90, la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de envejecimiento saludable. Y también otros autores empiezan a hablar de envejecimiento activo. Y luego la propia Organización Mundial de la Salud va a terminar publicando un trabajo muy importante en el año 2002 acerca de
lo que fue el envejecimiento activo. Y luego vemos que ya en el año 2013, Fernández Ballestero empieza a hablar que hay una semántica de cómo denominar esta parte del envejecer bien. Para esto vemos que hay y se usan sinonimias, ¿no? Aquí está la portada del libro que posteriormente publicó el doctor Rowe acerca de envejecimiento exitoso. Entonces nosotros la pregunta que nos hacemos es, ¿el envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo son la misma cosa? Y prácticamente sí, pero no hay digamos, un acuerdo en cómo lo denominamos. Lo que sí hay un acuerdo es que en las tres entidades o palabras que queremos denotar para hablar de envejecimiento saludable, en todos tiene que haber un pequeño o bajo riesgo de padecer enfermedades o de padecer enfermedades que desencadenen discapacidad. Hay que mantener un alto nivel de funcionamiento tanto físico como mental y a uno tiene que tener un compromiso activo con la vida, propiamente dicha. Aquí vemos que en muchos países de Latinoamérica se trabajó con este concepto de envejecimiento activo y donde prácticamente acá hay una publicación de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, aquí hay otra de Brasil, pero se trabajó a lo largo con este concepto de movimiento activo o de envejecimiento activo. Y esto todo tiene, digamos, una relación. Pero el problema que nos planteamos ahora es que algunos autores están hablando y trata de imponerse que el modelo del anciano que uno tiene en mente para hablar de envejecimiento activo, para hablar de envejecimiento exitoso y todo demás, es la fragilidad. Yo aquí veo y les muestro un mapa prácticamente de lo que sería el concepto que actualmente se dice. Cuando uno es joven, tiene poco, digamos, enfermedades, pocos estresores, y si le pasa algo, uno se recupera rápidamente. No pasa lo mismo en la mediana edad, y cuando prácticamente a la vejez se la asocia con la fragilidad, se dice que cuando tenemos un estresor, la recuperación es prácticamente imposible y vamos a la dependencia o discapacidad. Y esto sucede si no hay intervención por parte de la gerontología e intervención en todo lo que es la parte de promoción, educación de salud y evitar factores de riesgo y estresores. Y para poder ir terminando, aquí les muestro lo que nos dice nuestro, digamos, querido Alex Calache, donde él a fines de siglo, prácticamente allá por el año 97, habla que cuando en el año 90 la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de envejecimiento saludable, es para reconocer estos factores que nosotros debemos evitar y promover en promoción de salud y en el cuidado de la salud, que pueden afectar a las poblaciones ancianas. Y aquí vemos lo último que estamos trabajando, que es el motivo un poco de esta mesa redonda, ¿no? Que se ha decretado la década para el envejecimiento saludable, que va a ir entre el 2020 y el 2030. Y yo aquí trato de mostrar esto, que es la última línea que está en este trabajo de envejecimiento saludable, y habla que la buena salud agrega años a la vida. Entonces esto nos mueve a pensar que el envejecimiento saludable y la longevidad se empiezan a dar la mano y empieza a ser motivo de nuestro trabajo prácticamente a diario. Por eso que cuando uno pregunta si el envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso o el envejecimiento activo o la década del envejecimiento saludable es donde nosotros debemos trabajar, yo les digo que para que no exista la pregunta de mito, promesa o realidad, es nuestra tarea, la de los gerontólogos, para que esto sea una realidad y esto sea posible.
Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros del comité por la intervención tan interesante y tan interesantes exposiciones que nos han dado distintos aspectos sobre el envejecimiento en nuestra América Latina y sobre los distintos problemas. Me quedo con la última exposición, que quizás el título lo dice todo. Tenemos que pasar de los mitos a las realidades, y bueno, creemos que un envejecimiento saludable es posible, creemos que podemos cambiar los paradigmas con los cuales ha envejecido la humanidad, y sabemos que es inexorable, ya que la natalidad cada vez va a ser más reducida. Bueno, parecería que no hay preguntas, por lo tanto, si no hay preguntas, cerramos la mesa. Y bueno, muchas gracias a todos, y estamos desde el Comité Latinoamericano a disposición de todos los escuchas que vean esta grabación. Muchas gracias. 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 Gracias.